Hola a todos, soy Valentina Recabarren y esta es mi historia. Bueno, me llamo Valentina Recabarren, tengo 21 años y soy estudiante de Pedagogía en Inglés en la Universidad Adventista de Chile. Y bueno, mi versículo favorito se encuentra en 2 de Crónicas 7:14. La verdad es que este versículo lo hice como mío porque me identifica mucho de acuerdo a lo que me pasó hace algunos años atrás. Y habla de que si nosotros nos humillamos ante el Señor, pedimos perdón sobre nuestras ofensas, el Señor se va a levantar, nos va a perdonar y va a sanar todas nuestras dolencias. Y creo que ese es el versículo con el cual yo dirijo mi vida y puedo confiar y descansar en ese versículo. La verdad es que el testimonio que yo tengo, si bien es largo, voy a intentar hacerlo cortito. Yo a los 7 años, me descubrieron una atelectasia bilateral en los pulmones. Y esto en palabras muy simples, como también me lo explicó a mí el doctor. Los pulmones son como un globito que se chupa y no tiene aire, entonces queda todo así como con grietas. Así estaban mis pulmones, el aire no circulaba en mis pulmones. Y esto me ocurrió cuando yo era pequeña, a los 7 años. Y bueno, cuando mis papás se dieron cuenta de esto, me llevaron al doctor y yo estaba muy mal. Estaba saturando muy poquito y la verdad es que en unos pocos días cuando me hospitalizaron, porque los doctores no sabían qué tenía, porque esto me dio sin síntomas. Entonces, antes de diagnosticarme esta atelectasia bilateral, ellos no sabían qué hacer, entonces pinchaban en todos lados. Y ya al pasar los días, ellos no veían muchas esperanzas de que yo pudiera sobrevivir. Y cuando ya encontraron lo que yo tenía, mis papás, en todo este proceso tan duro como familia que estábamos viviendo, porque no sabíamos qué hacer, todos en la iglesia hicieron una cadena de oración. De hecho, hasta oraron por mí en China, literalmente, para que el Señor pudiera despejar mis pulmones, pero más que nada para que se pudiera hacer su voluntad, ya sea que yo hubiera sobrevivido o que yo hubiera simplemente fallecido y descansado. Y entre tanto de estos ayunos, oraciones como iglesia, todo este proceso que fue en poquitos días, hay una oración en específico que hizo mi mamá, porque un día, el doctor le dijo a mi mamá que si yo no saturaba bien, me iban a tener que conectar a una máquina para que yo pudiera respirar. Esto la verdad es que no era lo ideal, porque después de que uno lo desconectan de la máquina, uno puede quedar con secuelas o puede que simplemente no funcione. Entonces, en todo este proceso tan duro que tuvimos que vivir como familia, mi mamá me contaba que ella, esa misma noche que le dijeron esto, que si yo no saturaba durante la noche, en la mañana siguiente me iban a conectar a una máquina. Mi mamá esa noche me dijo que salió del hospital, fue al estacionamiento, oró en el auto por mí. Y ella me dijo que hizo una oración como lo hizo Ana en la Biblia, donde ella dice que derramó su alma ante el Señor y que nunca había orado de una manera tan ferviente como lo había hecho en ese momento. La verdad es que si mi mamá contara esta historia, siempre se pone a llorar, siempre se emociona, pero fue algo muy fuerte. Y la verdad es que ahí nosotros vimos la mano del Señor ahí presente, poderosa, porque una vez que mi mamá oró, ella dice que oró de una manera que nunca había orado antes. Al día siguiente mi mamá llega a la habitación en la que yo me encontraba y ve que me encuentra a mí sin oxígeno, sin nada, acostada en la cama. Mi mamá se molesta al principio porque ella dice a las enfermeras y a los médicos que estaban ahí, ¿por qué la tienen así si está tan grave? Como la irresponsabilidad del momento. Y los doctores le dicen que no saben cómo, que no encontraron explicación, que fue prácticamente un milagro que mis pulmones se destaparon. Y ya el globito que estaba así se abrió y estaba funcionando de una manera totalmente normal. La verdad es que no hay explicación, solamente poder divino para ese milagro tan grande que el Señor hizo, que destapó mis pulmones de un momento a otro
por la oración de todas las personas que estuvieron ahí orando por mí, ayunando, y sobre todo la oración que hizo mi mamá ahí en el auto. Lo único malo que quedó es que quedé con asma, pero esos son pequeños daños colaterales. Pero gracias a Dios hoy puedo estar aquí. Y este testimonio lo conté así bien cortito, la verdad, pero es una gran historia que creo que tiene que ser contada para poder motivar a todas las personas ahí que están en sus casas y que nos están viendo, ¿verdad?, desde la iglesia también, que Dios es poderoso. Que si están pasando por un momento duro, la verdad es que yo puedo dar fe y testimonio de que Dios escucha las oraciones y que las oraciones intercesoras son poderosas. Que nunca nos rindamos y que sobre todas las cosas no pidamos al Señor que nos dé algo que nosotros queremos en específico, sino que pidamos que se haga la voluntad de Él solamente en nuestra vida. La voluntad del Señor es que yo haya estado aquí y por algo Él me salvó de la muerte y es para que yo pueda cumplir con sus planes para mi vida. Aún sigo descifrando cuáles son sus planes, pero creo que eso es lo bonito de la aventura del cristiano, que el Señor siempre nos tiene algo preparado y nosotros simplemente tenemos que confiar en que va a estar todo bien y que son los planes más grandes que el Señor nos pueda tener, mucho más de los que nosotros nos imaginamos. Entonces, yo, Valentina, insto a todos los jóvenes también a que puedan dejar de hacer todas las cosas que estén haciendo que no estén de acuerdo a lo que el Señor quiere para su vida, que simplemente tomen la Biblia, lean lo que el Señor les quiere decir y que simplemente dejen que el Señor actúe en su vida, porque Él puede hacer, así como hizo un milagro en mi vida, no solamente físico sino espiritual, que también Él puede hacer un milagro en la vida de cada uno de ustedes si simplemente le dejan. Así que ese es el mensaje que tengo para ustedes y bueno, que el Señor les bendiga.